Resumen del libro Effie Briest. Theodore Fontaine es una novela de Theodore Fontaine, publicada en 1895, considerada una de las proyectos maestras del realismo literario alemán y donde Fontaine consigue el cenit de su arte narrativo. Esta novela, que transporta como título el nombre de su personaje principal, es comparada por su temática de adulterio con Madame Bovary de Flaubert, Ana Karenina de Tolstoy, la regenta de Clarino el primo Basilio, de Ea de Queiroz. A la vez, la novela encierra una clara crítica a la moral burguesa en la Prusia imperial, más preocupada por las apariencias que por el verdadero ser de la gente. Está inspirada, según lo revelan las mismas cartas de Fontaine, en el célebre caso von Ardenne. En noviembre de 1886, el militar prusiano Armand von Ardenne, 1848-1919, nota 1 hirió mortalmente, tras un desafío de pistolas en Berlín, al juez de distrito Emil Artuich, 1843-1886. La razón del desafío había sido unas cartas de amor que von Ardenne había descubierto bajo llave en el escritorio de su mujer, Elisabeth von Plotho, 1853-1952. Como los duelos estaban prohibidos, von Ardenne fue sometido a un tribunal militar y culpado a 2 años de prisión. Después de solo 18 días de cárcel, von Ardenne recibió un perdón del Kaiser Guillermo I y fue puesto en independencia. Inmediatamente comenzó el desarrollo de divorcio contra su mujer y le fue concedida la custodia de sus hijos. Fontaine había popular de manera pasajera de von Ardenne y probablemente a Elisabeth von Plotho en el hogar de Emma Lessing, mujer del director del periódico Vossische Zeitung, según lo revela una carta de Fontaine a su mujer del 7 de abril de 1880. Entre 1888 y 1889 Fontaine empezó a trabajar en los primeros esbozos de la novela. Para el año 1890 había completado el primer borrador y se relata la novela con su eventual título Effie Briest. Este borrador fue aparentemente brindado en julio de 1890 a Adolf von Kner, editor de la revista familiar Die Gartenlaube. Esta era una de las revistas más populares y de más grande tirada del imperio alemán en esa época, pero Kner rechazó el borrador por considerarlo no apto para su revista. Fontaine retomó el trabajo en la novela en 1892 y por último fue publicada en forma serial entre octubre de 1894 y marzo de 1895 en la revista Deutsche Rundschau. El 17 de octubre de 1895 apareció la primera edición con apariencia de libro en la editorial del hijo de Fontaine, Verlag F. Fontaine y Co. Aunque la página de título llevaba el año 1896. La novela trata de la vida de Effie Briest, una mujer de la provincia, oprimida por las severas prácticas de la aristocracia prusiana. Ella rompe las convenciones de la sociedad de fin del siglo XIX al sostener una relación adúltera con un militar, el más grande von Krampas, que tras varios años es descubierta por su marido Gerd von Innstetten. Este hallazgo lleva a un desafío en el que von Krampas resulta muerto. El gestor de distrito, Gerd von Innstetten, era un obsoleto pretendiente de la madre de Effie y es 20 años más grande que ella. Tras su casamiento y viaje de bodas por Italia, viven en una localidad de Pomerania en el mar Báltico llamada Kessin. Effie jamás es feliz en la extensa casa del gestor de distrito y sufre miedo, ya que piensa que la vivienda está embrujada. Esta creencia es fortalecida por la empleada de la vivienda, Johanna. Effie está convencida que en algunas noches se hace aparición el fantasma de un pequeño chino que vivía en Kessin y que encontró un final muy peculiar. El fantasma del chino viste ropas con los colores azul y amarillo, los colores de Werther. En Kessin Effie hace amistad con el farmacéutico Alonso Giesuler, que le brinda diarios y revistas, además de acompañarle a eventos culturales, convirtiéndose así en su único consuelo. A los 9 meses de su boda Effie tiene una hija que es mencionada con el nombre de Annie. A lo largo de su embarazo Effie había popular a Roswitha, una muchacha católica, a la que contrata como niñera. Es entonces cuando hace aparición en la localidad el más grande von Krampas, que había servido en el ejército con Innstetten. En contraste con Innstetten, que es un individuo disciplinada, von Krampas es un individuo emocional que despierta las pasiones de Effie. Después de soportar por un tiempo los adelantos de von Krampas, Effie sucumbe y se distribuciona a sus pasiones, manteniendo una relación adúltera secreta. Unas semanas después Innstetten recibe un puesto en un ministerio de Berlín. Effie encuentra la vida en la enorme localidad como una liberación y es subjetivamente feliz. 8 años más tarde, mientras Effie pasa sus vacaciones en Badens, Innstetten revela cartas de amor en la caja de bordado de Effie en las que revela su infidelidad. Esto conduce al desafío en que von Krampas resulta mortalmente herido.
Los padres de Effie le reportan por carta que por el momento no es bienvenida en la vivienda paterna, por lo cual se ve obligada a vivir en un pequeño apartamento de Berlín por 3 años con Roswitha, con la que forma una cercana amistad. Effie enferma y por consejo de un doctor los padres de Effie le aceptan regresar a casa. Su salud optimización un poco, pero muere a los 29 años de edad.